Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para una nueva sesión de clases audiovisuales y el tema que vamos a ver en esta presentación son estructuras condicionales, pero siempre partiendo por un repaso de lo anterior a través del ejercicio que se dejó propuesto. Teníamos dos funciones, f de 1 y f de 2, cada uno con sus parámetros, y la parte global de este código. Entonces el ruteo teníamos que hacer la tablita e ir completando esta tablita con los valores de las variables a medida que iban modificándose. Entonces primero lo que hace Python es revisar, ve que está definida la función f de 1, ve que está definida la función f de 2 y pasa a la parte global. ¿Ya? Entonces lo primero que va a ejecutar es la parte global del programa, y dentro de esa parte global del programa tenemos una primera asignación de a igual 3. Por eso en la primera fila de nuestra tabla, en la parte global, a le asignamos el valor 3. Luego b igual 4. Entonces siguiente fila, variable global b vale 4. Última fila de la parte global, tenemos que llamar la función f de 2 con los valores de a y b. Entonces acá envía 3 y 4. El valor 3 como primer parámetro, valor 4 como segundo parámetro. Y se envían acá. ¿Cuál es el problema acá? Que la función f2 recibe el primer valor, el 3, con la variable b. Por eso acá la variable b vale 3 y la variable a vale 4. Porque el primer valor se copia en la primera variable local de f2 y el segundo valor se copia en la segunda variable local de f2. Entonces nos queda 4 y 3. Claro, claridad con eso. Ahora sí ejecutamos la función f de 2. F de 2 tenemos que c va a ser el llamado a la función f de 1 antes definida con los valores de a y b. Entonces envío acá a, 4 y 3 y lo recibe las variables locales de f de 1, a y b. Entonces siguiente fila, 4 y 3 en las funciones de f de 1. F de 1 entonces se ejecuta solamente una línea que es el retorno de a menos b, es decir 4 menos 3, 1 y retorna acá. Y al retornar se le asigna una nueva fila a la variable c el valor 1. Siguiente línea de ejecución, el retorno, entonces c, 1 más b, que es 3, 1 más 3, 4. Y este 4 se retorna acá y sería lo que se imprimiría por pantalla. Como se imprime por pantalla, no es un cambio en alguna variable, por lo tanto no lo anotamos en nuestra tabla. ¿Ya? Espero que haya quedado claro, lo hayan hecho bien. Y si todavía tienen dudas en algún punto o tienen inseguridad, ojalá me pregunten en la clase o me vengan a visitar a la oficina. Vamos ahora al tema que nos convoca, que son los condicionales. Pero vamos a ver un problema en el que se aplica este concepto. Nos dice, escribe un programa que pida al usuario ingresar sus 3 notas y lo felicite si su promedio es mayor a 80. Entonces aquí tenemos una condición que va a dar un caso particular. Por ejemplo, si se ingresa la nota 1, la nota 2 y la nota 3, 3 valores, el promedio es 64, entonces muestra simplemente su promedio es 64. Por el contrario, si con estas 3 notas, donde el promedio es 81, muestra la frase felicitaciones y después su promedio es 81. Entonces esto aparece solamente algunas veces, no siempre. Veamos la solución. Aquí tenemos el diagrama de flujo, es decir, el algoritmo que resuelve el problema planteado. Leemos las 3 notas, calculamos el promedio, preguntamos, por fin aquí estamos, vamos a ocupar el rombo que nos permitía dividir caminos. Aquí está la condición, por eso son condicionales. Promedio es mayor a 80, si la respuesta es sí, entonces escribir felicitaciones. Si la respuesta es no, escribir su promedio es promedio. En el caso que muestre las felicitaciones, de igual manera va a mostrar el promedio y terminar en el fin. ¿Ya? Entonces, veamos cómo este diagrama de flujo pasa a código en Python. Tenemos la definición de una función, no podemos olvidar la función. Entonces se define la función prom con n1, n2, n3, los parámetros que recibe. La suma va a ser obviamente la suma de esas 3 notas y va a retornar la suma dividido 3 redondeada para que la parte decimal pase a la parte entera según corresponda, y después lo transforma entero para quitar el punto 0 sobrante. Recomiendo crear esta función en ustedes mismos en Python y ir probando cómo va sucediendo. Incluso pueden ir parte por parte de esta ecuación para ver qué es lo que hace cada uno de estos elementos. Pero yendo al ejercicio, entonces, la parte global, pedir las 3 notas del tipo entera, calculamos el promedio llamando a la función prom con los valores de n1, n2 y n3,
Y entonces nuestra variable promedio la vamos a evaluar. Y aquí viene por fin el concepto del if o el condicionante if. ¿Cómo funciona esto? Primero if, ¿ya? Luego va la condición o varias condiciones, n condiciones. En este caso es solamente una, que promedio sea mayor a 80. Cuando son varias tengo que poner promedio mayor a 80 and, que era el conector lógico que vimos anteriormente, o el or, otra condición, y así sucesivamente. Y mi sentencia del if termina en el 2 puntos. ¿Ya? Ese es un error frecuente olvidarlo, tenemos que terminar en el 2 puntos. Luego de eso, al menos tiene que haber una línea indentada dentro del if, que es básicamente la línea que se va a ejecutar si la condición o condiciones según corresponda, o sea, lo que está entre el if y el 2 puntos, nos da como resultado true. Si lo que está entre el if y el 2 puntos nos da true, quiere decir que se cumple la condición y entra a ejecutar las líneas dentro del if, es decir, todas las líneas que estén indentadas. En nuestro caso, una. Entonces, si se cumple esto, muestra felicitaciones, hace un print de la, y luego a continuación termina nuestro if. Por eso esta línea ya no está indentada dentro del if, está afuera. Print, su promedio es promedio. ¿Ya? Vamos viendo más variantes de este concepto. Entonces acá nos están pidiendo un segundo problema, que nuevamente pedir 3 notas, pero indicar si la persona aprobó o si la persona reprobó. Entonces tenemos dos casos. ¿Cómo resolvemos esto? Pedimos las 3 notas, calculamos el promedio con la función prom, no la volvemos a escribir acá, pero ustedes recordarán cómo era, ¿ya? Para no que quede tan compactado. Y vamos a la parte importante. Primero, obviamente, if, ¿ya? Entonces eso, mantenemos el if. If promedio menor a 55 quiere decir que la persona reprobó. Entonces dentro, acá, print, usted reprobó con promedio, que sería la nota calculada. Y luego, nuevo elemento, else. El else es si no, ¿ya? Entonces el if es si el promedio menor a 50. Si no, es decir, si lo anterior fue falso, o si no entró el if anterior, else, en cualquier otro caso, voy a entrar a esta línea. Entonces, lo que está dentro del else, nuevamente indentado acá, se va a mostrar si y solo si la sentencia anterior fue falsa. Entonces, si esta fue, falsa. Si esta condición es verdadera, entra al if. Si es falsa, entra al else. ¿Ya? El else no lleva condición porque está sujeto a la condición anterior. Y termina igualmente en 2 puntos. Y al menos tiene que tener una línea indentada dentro si lo quiero ocupar. Es voluntario. El if es la estructura básica. ¿Ya? Sí. Y el else está amarrado que hay un if que evalúe la sentencia. Obviamente este problema también pude haberlo resuelto con 2 if. Es decir, si el promedio es menor a 55, usted reprobó if, independiente del anterior, ¿ya? Promedio mayor o igual a 55, usted aprobó con promedio. Entonces acá tenemos dos posibles opciones. Ocupo nuevamente un if, ¿ya? Y básicamente si ocupo un if tengo que volver a poner una condición que sea la opuesta a la anterior. O ocupar el else, que es lo más cómodo y que más adelante es generalmente lo que utilizamos. Pero si alguien quiere ocupar solamente if, puede resolver los ejercicios con solamente if. Tercera variante, y la más compleja quizás. Escribir un programa que pida al usuario ingresar sus 3 notas e indique si su promedio es pésimo cuando es menor a 30, mediocre entre 30 y 54, aceptable entre 55 y 79 o excelente si es mayor a 80, que es la nota que van a tener todos en este paralelo. Entonces, vamos viendo. Pedimos nota, ejemplo, entonces el promedio era 71, entonces su promedio 71 es aceptable. En el caso que tenga un promedio 89, su promedio es 89, es excelente. Veamos cómo resolvemos esto. Pedimos las 3 notas, calculamos el promedio, aquí se muestra inmediatamente, print su promedio, muestra el valor, deja una coma, cosa que el siguiente print que se ejecute esté a continuación y no en la parte, en una línea saltada. Pueden ejecutar esto para que se vayan dando cuenta de qué pasa cuando en un programa tengo una coma al final del print. Y aquí comienza la parte interesante. Entonces lo primero que hago es nuevamente if, no podemos olvidarlo.
promedio menor a 30. Si es así, imprime pésimo. Entonces mostraría su promedio, bla bla bla, es pésimo. Y aquí viene lo interesante. El elif. El elif es un híbrido entre un if y un else. Es una mezcla súper fusionada de ambos dos. Es decir, que lo que hace es, tiene propiedades del else. Es decir, esto está amarrado a que el if anterior a él sea falso. Pero además tiene la propiedad del if que tiene una condición asociada. Entonces, acá estoy, si el promedio no es menor a 30, sabemos que es al menos mayor o igual a 30 y bueno, sigue con el elif. Y aquí evalúa nuevamente, el promedio es menor a 55, si la respuesta a esta condicional es verdadero, true, imprime mediocre. Si no, sigue, nuevo elif. Promedio es menor a 80, sí, entonces aceptable. Y en cualquier otro caso, else, es decir que es al menos mayor o igual a 80, imprime excelente. Entre un if y un else puedo poner cuantos elif yo quiera. No necesariamente tengo que terminar con un else. Puedo poner puros elif y terminar en algún momento sin ningún else. Y eso básicamente es la temática de nuestra clase de hoy. Además, si algunos se preguntarán, podríamos resolver este ejercicio nuevamente con puros if. ¿Ya? No podemos descartar esta solución. Pero acá tengo que ir restringiendo, como todas las líneas son como todas las condicionantes son independientes unas de otras, tengo que condicionar la solución o los prints por ambos lados. Acá tenemos, si el promedio es menor a 30, imprime pésimo. Si el promedio es mayor o igual a 30 y menor a 55, entonces mediocre. Si el promedio está entre 55 y 80, aceptable. Y si el promedio es mayor a 80, excelente. ¿Ya? Acá son todas independientes. En el anterior, si aquí esta es la verdadera, automáticamente Python dice ya, no tengo para qué evaluar ni esto, ni esto, ni esto, y se salta a la siguiente línea fuera de las condiciones. Acá no, evalúa esta, después, aunque esta haya sido verdadera o falsa, evalúa esta, lo mismo con esto y lo mismo con eso. ¿Ya? Entonces, si podemos, vamos a tratar de utilizar el elif, que es un poquito más eficiente que ocupar puros if. Espero se haya entendido la clase. Son conceptos muy importantes. Hay que pensar que el if es la estructura básica de cualquier programa que nos permita tomar decisiones o dividir el camino. Así que ojalá lo repasen. Vamos a terminar con un ejercicio propuesto, como estamos acostumbrados. Complejo, no es algo sencillo, así que tómense su tiempo, traten de resolverlo con calma. Hay muchas soluciones, las vamos a ver comenzando en el siguiente video, pero por mientras veamos de qué se trata esto. Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto si es divisible por 100 y no por 400. Comprensión lectora, léanlo varias veces. Entonces nos piden crear una función llamada es bisiesto que recibe el año. Aquí dice e indique true, o sea, retorne el valor true cuando el año sea bisiesto, según estas condiciones, o false si no lo es. ¿Ya? Entonces la función tiene que retornar o true o false si es o no bisiesto, dado esta explicación que tenemos acá arriba. Éxito, me preguntan en clase todas las dudas que tengan de condicionales. Vamos a repasar estos conceptos, vamos a repasar el tema funciones como está acá. Así que mucho ánimo y sigan programando. Nos vemos en un siguiente video.